Muy buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por conectarse en este canal Codeca Guatemala, Pueblo en Red. Para hoy, ¿sí? Para hoy 13 de octubre, un día después del 12, histórico, eh, estaba y está pensado, y estamos en eso, una conversación entre usted y Ramón Grossfogel, platicar, conversar sobre 12 de octubre de 1492. ¿Quién descubrió a quién? Para mí un placer estar aquí con ustedes como siempre y un agradecimiento a Ollantay por la invitación. Cuando llegaron los conquistadores, ellos lo que encontraron, según ellos, fue, pueblos primitivos, gente que no tenía conocimiento, como salvajes, bárbaros, etcétera. Esto es un mito impresionante porque desde el punto de vista de la civilización material, tecnología, conocimiento, ciencia, filosofía, relación con otras formas de vida, eh, los pueblos en las Américas estaban, pero de lejos, mucho más adelantados que lo que estaba la Europa medieval, oscurantista, feudal de la época. Bien, la Europa de la época era una Europa que tenemos que recordar que estaba regida por lo que se conoce como la cristiandad. La cristiandad no es lo mismo que el cristianismo. Bien, la cristiandad es cuando se utiliza o se tergiversa la cosmovisión de la espiritualidad cristiana para transformarla en una religión de los dominadores, de los explotadores, de los ricos, y hacerla entonces ideología de Estado. Y esa ideología es con la que vienen a las Américas en 1492. No nos olvidemos de eso, por eso empecé por allá, un poco para que entendamos que en 1492 ellos llegan con la espada en una mano y con la Biblia en la otra. Pero esa Biblia es la Biblia ya de los dominadores, es la Biblia de los poderosos, es la cristiandad que viene a imponerse con fuerza sobre nuestros pueblos. La Europa de la época era una Europa totalmente oscurantista, porque esa cristiandad no permitía, era prohibido hacer ciencia, hacer experimentos con la naturaleza alrededor, etcétera, porque lo veían como fuerzas del demonio. En su dualismo, ellos veían toda la vida de la naturaleza como representante del demonio. El segundo mito que hay que destruir es el mito de que esto eran civilizaciones aisladas del mundo. Eso es otro mito que han estado circulando, porque claro, del mito de que estos son sociedades salvajes y primitivas, inferiores como animales en la naturaleza, así es como lo describen, de ahí se deriva el segundo mito, que era que esto estaba aislado del planeta y que nadie conocía esto. Y que por tanto entonces ellos ascriben el concepto de descubrimiento, porque el concepto de descubrimiento no es otra cosa que un concepto racista, que plantea que los seres vivientes humanos que ellos encontraron en esta parte del mundo, para ellos son seres inferiores racialmente, por tanto son animales. Y como son animales, entonces ellos son los humanos que descubren esta parte del mundo, porque como los humanos no habían llegado acá y no conocían esta parte del mundo, pues ellos son los que lo descubren. Fíjense cómo el concepto de descubrimiento ya es un concepto racista, porque si hay seres humanos viviendo aquí por decenas de miles de años antes que ellos, ¿cómo es posible que ellos estén aludiendo al concepto de descubrimiento cuando aquí ya hay seres humanos que vivían antes que ellos, pero por miles de años antes? Pero cada día sale más evidencia de que todo eso es mentira. Por ejemplo, miren, les voy a enseñar una lista de libros que yo tengo aquí a mi lado, que han salido en los últimos años, para que ustedes tengan una idea un poco de lo que estoy diciendo. Mire, este libro de Iván Sertima, esto está en inglés, creo que hay traducción al castellano. Se llama Iván Van Sertima, vinieron antes que Colón, y habla de expediciones africanas
que tenían relaciones en las Américas con civilizaciones de los pueblos en las Américas, ya desde antes de Colón. Bien, no sé si se ve bien ahí, pero dice el subtítulo, el título es Llegaron antes que Colón, la presencia africana en la América antigua. Es el título de este libro. Entonces, este libro, 1421, el año en que China descubrió el mundo. Claro, ahí esta idea de descubrimiento está puesta allí como y es problemática, ¿no? Porque sigue, ahora no es los europeos, ahora son los chinos. Pero este libro es interesante porque este libro muestra, 1421 es el título, muestra de que habían mapas chinos y que los chinos habían ya llegado a diferentes puntos del planeta y lo explica, lo demuestra, etcétera. Este libro, La vida y el trabajo de Piri Reis, esto era un navegante otomano, bien, que bajo los otomanos llegó a las Américas e hizo un mapa de las Américas, de toda la costa de Suramérica con la costa africana. Bien, y este era un navegante y esto es un libro que yo me traje de Turquía, este libro, bien, publicado en Turquía como parte de una exposición que se hizo. Miren, el mapa está aquí, miren, el mapa está en la portada. Ahí ustedes pueden ver Suramérica por un lado y África por el otro y el Atlántico en el medio. Bien, este señor navegó a las Américas y tenía relaciones, iba y venía, etcétera, mucho antes que Colón. Entonces, este otro, aquí hay otro, lo que era América antes, vamos, antes de Cristo, antes de la era cristiana, ¿no? Y habla también de la presencia de pueblos y de diferentes partes del planeta en las Américas y muestra evidencia, etcétera. Se llama los antiguos pobladores del Nuevo Mundo. Es lo que es el título, Barry Fell, y pone América antes de Cristo, América BC. Entonces, tengo aquí otro, que también, este libro es una joya. Encubrimiento y usurpación de América. Bien, y ahí habla también de cómo este señor Luis Ninamango. Luis Ninamango es un peruano y hizo este libro mostrando toda la evidencia de que había ya viajes, etcétera, y evidencia de que habían contactos en las Américas con otros pueblos, pero sobre todo de cómo, por ejemplo, en el caso de Colón, Colón tiene acceso a mapas también de los musulmanes. Y hablando de musulmanes, este libro no fuimos nosotros. Este libro no fuimos nosotros. Esto es un libro de una española que se llama, esta española se llama Isabel Álvarez de Toledo, conocida como la duquesa de Medina de Sidonga, de Medina Sidonga, perdón, de Medina Sidonia, duquesa de Medina Sidonia. Esta señora le llamaban la duquesa roja, porque esta señora era de izquierda, era una duquesa, era de izquierda, y esta señora, pues, su bisabuelo fue uno de los conquistadores de Al-Ándalus. Bien, cuando acuérdense que antes de ellos llegar a las Américas, ellos hicieron una conquista de la civilización musulmana en la península ibérica. De hecho, yo he dicho muchas veces que los métodos de conquista que se usaron en las Américas fueron los métodos que habían ellos usado antes de llegar a las Américas en la conquista de Al-Ándalus, que era esa parte de la civilización musulmana que estaba en la península ibérica, bien, en territorio que hoy llamaríamos Portugal y España, ¿no? Conquista o invasión, esa es la otra cuestión, porque lo que decíamos, creo yo, al inicio, ¿no? La conquista implica en alguna medida consentimiento.
y por lo tanto, pues en buena medida ya estaría justificado en sí mismo porque hay una aceptación por parte del conquistado. ¿Cuál es tu comentario al respecto, Ramón? Bueno, mira, yo cuando uso conquista lo uso de una manera entendiendo por eso invasión. Bien, pero tienes razón que si nos vamos a la etimología de la palabra, a la definición, la conquista aparece como una conquista de enamorados, ¿no? Como que alguien enamoró al otro y como si hubiera consentimiento. Y eso realmente es una distorsión total. Si lo miramos de esa manera, pues habría que ser consecuente y hablar de invasión, ¿no? Porque realmente de eso es que se trata, de una invasión. Yo he usado conquista de una manera ligera para hablar de invasión, para hablar de genocidio, para hablar de que aquí no vinieron pacíficamente, aquí vinieron con las armas y se pasaron por la espada a millones de seres humanos. O sea, que de esa manera lo veo, pero si vamos a ser más precisos en las palabras, como tú bien señalas, habría que dejar de hablar de conquista, habría que hablar de invasión, la invasión de las Américas y por supuesto la resistencia contra la invasión de las Américas. Habría que hablar de eso, ¿entiendes? Porque es lo que ocurrió.